Bienvenidos a esta nueva serie de videos de máquinas eléctricas rotativas. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. A lo largo de esta nueva serie de videos veremos y comprenderemos el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas rotativas. Aprenderemos a modelar la máquina eléctrica rotativa, así como estudiaremos el campo magnético rotatorio, que es el principio de funcionamiento de la misma, y analizaremos y aplicaremos el modelo de la máquina generalizada para estudiar el comportamiento de la máquina rotativa. Esta serie de videos la vamos a dividir en 8 partes, en donde veremos las características comunes de las máquinas rotativas, el juego de bobinas ortogonales para la producción de campo magnético rotatorio, los múltiples pares de polos en máquinas eléctricas, la máquina generalizada, cómo calcular el par eléctrico en una máquina rotativa, par eléctrico y fuerzas magnetomotrices, campo magnético rotatorio y finalmente hablaremos de la máquina trifásica. Entonces comencemos con las características comunes de una máquina rotativa. Entonces las máquinas rotativas convencionales presentan ciertas características comunes. En la foto podemos ver una máquina clásica rotativa con un eje, un ventilador, sus terminales, el rotor y el estator, así como sus devanados. Entonces, generalmente las máquinas rotativas poseen un eje mecánico a través del cual se realiza el intercambio de energía. Generalmente ese eje se puede accesar por uno de los lados o en algunas máquinas, sobre todo para docencia, por ambos lados. Tiene una pieza estática o inmóvil denominada estator y dispone de una pieza móvil denominada rotor. En el caso particular de las máquinas, esta es cilíndrica. Generalmente las máquinas son cilíndricas y el flujo en el entrehierro de la máquina es periódico. Entonces, para obtener la mayor fuerza posible, esta se obtiene cuando la velocidad y la densidad de los campos magnéticos son perpendiculares. Esta propiedad me lo permite la simetría cilíndrica que poseen las máquinas rotativas. Además, de esta forma, la fuerza electromotriz E aparece disponible en el sentido de los conductores. Entonces tenemos la disposición clásica de la máquina en el estator y en el rotor. Entonces las máquinas eléctricas convencionales son cilíndricas, porque en esta geometría se mantiene una disposición de todos los conductores en la cual la velocidad y el campo magnético y los conductores son perpendiculares entre sí, obteniendo que el producto vectorial sea máximo. En la superficie de revolución o manto del cilindro se encuentran los conductores dispuestos de manera axial y simétrica, lo cual garantiza que tanto la velocidad como el campo magnético y los conductores sean perpendiculares entre sí. La simetría de la máquina evita vibraciones en ella, pero además es necesario que la corriente se distribuya uniformemente por todos los conductores del rotor y del estator. Entonces tenemos que el flujo eléctrico o el flujo magnético que atraviesa la superficie del rotor cilíndrica es igual a 0. En una máquina cilíndrica se garantiza que la periodicidad del flujo por la divergencia de la densidad de campo magnético sea nula. Ecuación de Gauss de campo magnético. En otras palabras, todo el flujo que penetra las superficies cilíndricas sale por ella. No hay sumideros de flujo magnético. Ahora bien, phi es la integral de 0 a 2pi del diferencial de flujo y el diferencial de flujo no es más que la densidad de campo magnético por el diferencial de área, donde este diferencial de área corresponde a un diferencial cilíndrico.
En la geometría cilíndrica, el diferencial de área se puede calcular como el radio por la longitud por el vector normal del diferencial de ángulo, sustituyendo la ecuación 3 en la 2 de phi es b por el vector director por el radio por la longitud por el diferencial de ángulo. Como todo el flujo penetra en el cilindro, tenemos que la integral en un periodo completo del diferencial de flujo es igual a 0. Entonces vamos a tener que la densidad de campo magnético es alterna y tiene áreas positivas y negativas, las cuales tienen que ser iguales. A partir de la ecuación de flujo 5 se determina que el diferencial de flujo en un periodo de revolución del cilindro es 0. Por tanto, la distribución de campo magnético en función del ángulo es periódica y existe alternancia en el signo del campo. Por otra parte, a partir de la expresión de flujo 5 se determina que para anular la integral en un periodo completo, el área positiva y el área negativa de la función de densidad de campo magnético B en función del ángulo tiene que ser igual. Como la distribución de la densidad de campo B en función del ángulo es periódica, se puede descomponer mediante series de Fourier. La primera armónica o componente fundamental del campo, suponiendo que ésta presenta simetría impar. Para calcular el valor de la densidad de campo correspondiente a la primera armónica, se puede postular que B fundamental en función de delta es B1 máximo por coseno de delta, siendo B1 máximo la amplitud del campo para la fundamental. Entonces, de esta manera yo puedo descomponer una función de densidad de campo magnético periódica como series de Fourier a partir de la descomposición de la misma en función del ángulo de la máquina. Entonces, dado la descomposición, B en función de θ se puede descomponer mediante una serie de Fourier, mediante un término continuo más términos mutuamente sinusoidales ortogonales de distinta frecuencia, siendo B el valor absoluto de A sub n cuadrado más B sub n cuadrado y B sub n directamente la integral de 2 sobre el periodo, de 0 al periodo, de B de θ e a la j 2 pi nt sobre el periodo en de t, que no es más que la definición de la serie de Fourier de forma compleja. Entonces, de esta forma hemos visto cómo las características comunes de las máquinas eléctricas rotativas son cilíndricas, la densidad de campo magnético es alterna y puede ser representada mediante series de Fourier. En el próximo video hablaremos de máquinas ortogonales y máquinas con múltiples pares de polo. Gracias por su atención.